En este vídeo vamos a estudiar las funciones de demanda condicionada de los factores, qué son, cómo se obtienen y qué propiedades tienen. Veremos que estas funciones tienen bastantes analogías con las funciones de demanda general o marsaliana que habíamos obtenido en la teoría del consumo. En primer lugar, estudiamos cómo las obtenemos. El problema de minimización de los costes puede resolverse de dos formas, de manera particular o de forma general. La resolución particular es la que hemos visto en el apartado anterior. Si conocemos el valor concreto de las tres variables exógenas, es decir, de los precios de los factores y la cantidad de output, a partir de las condiciones obtenidas en el apartado anterior, llegamos a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que si lo resolvemos obtenemos los valores concretos de equilibrio L asterisco y K asterisco. En el apartado anterior vimos que eran dos las condiciones que se debían cumplir para minimizar el coste de producción. Por una parte, la ley de igualdad de las productividades marginales ponderadas o la igualdad entre la relación técnica de sustitución y el cociente de los precios de los factores. Y por otra, la restricción tecnológica, que viene dada por la función de producción. Si en estas dos ecuaciones reemplazamos los valores concretos de salario, W0, tipo de interés, R0, y cantidad de output, Q0, y resolvemos ese sencillo problema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtenemos las cantidades óptimas que el empresario tiene que demandar de cada uno de los inputs para que a los precios W0 y R0 producir Q0 unidades de output, minimizando el coste de producción. Pero el problema también lo podemos resolver de manera general. Esto es, si mantenemos las tres variables exógenas como parámetros o letras del problema, obtendremos de nuevo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que serán el trabajo L y el capital K. Y si despejamos cada una de estas incógnitas únicamente en función de las variables exógenas, obtenemos en este caso dos funciones matemáticas que son las funciones de demanda condicionada de los factores. Es tan sencillo como lo hacíamos en la teoría del consumo. Tomamos las dos condiciones de equilibrio, pero no sustituimos ni los precios ni el output por ningún valor concreto. Y a continuación lo que hacemos es despejar la cantidad de cada input únicamente en función de variables exógenas. Y nos va a quedar la cantidad de trabajo en función de salario, tipo de interés y output, y lo mismo para el capital. Estas dos expresiones matemáticas serán nuestras funciones de demanda condicionada de los factores. Repito de nuevo que al resolver el sistema de dos ecuaciones con estas dos incógnitas, tenemos que despejar siempre trabajo y capital en función únicamente de variables exógenas, ya que es un error habitual el dejar el trabajo L en función de las variables exógenas, pero también en función del capital, o al revés. Y esas expresiones no son funciones de demanda condicionadas de los factores. En el lado derecho de la expresión de una función de demanda condicionada, solo podemos tener variables exógenas. Veamos cuál es, pues, el concepto de estas funciones que acabamos de obtener. La función de demanda condicionada de un factor es la relación matemática existente entre la cantidad óptima demandada de cada uno de esos factores, es decir, las variables endógenas, con los precios de los factores y la cantidad de output, es decir, con las variables exógenas. De tal forma que la función de demanda condicionada del factor trabajo nos informa para cada terna de precio de los factores y cantidad de output a producir cuál será la cantidad óptima de trabajo que debemos demandar para minimizar el coste de producción. Y la función de demanda condicionada del factor capital nos informa para cada terna de precio de los factores y cantidad de output a producir cuál será la cantidad óptima de capital que debemos demandar para minimizar el coste. Por tanto, las funciones de demanda condicionada de los factores nos informan siempre de cantidades óptimas a demandar. Y para obtenerlas, como hemos comentado más arriba, partimos de las condiciones de primer orden para la minimización del coste de producción, en las que consideramos las variables exógenas, salario, tipo de interés y cantidad de output, como parámetros y no como valores concretos. Mencionemos varias propiedades que tienen estas funciones.
En primer lugar, son unívocas. Esto quiere decir que para cada terna de valores de las variables exógenas, las funciones de demanda condicionadas de los factores nos informan de una única cantidad óptima a demandar de cada uno de los factores. Por tanto, existe un único punto de equilibrio para cada combinación posible de precios de los factores y cantidad de output. Son funciones que representan un comportamiento óptimo del empresario, pues recogen el objetivo de este empresario de minimizar el coste de producción teniendo en cuenta la tecnología disponible y los precios de los factores. Por tanto, si cambia la tecnología, la expresión de la función de producción cambiará y por ello también cambiará la expresión de las funciones de demanda condicionadas de los factores. Y por último, la última de las propiedades es que las funciones de demanda condicionada de los factores son homogéneas de grado cero respecto al precio de los factores. Esto quiere decir que si multiplicamos tanto el salario como el tipo de interés por una constante lambda, la función de demanda condicionada del trabajo resulta ser la original multiplicada por esa constante elevada a cero. Un número elevado a cero es 1 y por lo tanto la función de demanda condicionada resulta ser la misma que la original. Y lo mismo ocurre para el capital. Al multiplicar los precios de los factores por una constante, la función de demanda condicionada del capital será también la original. Esta propiedad de homogeneidad de grado cero quiere decir que si multiplicamos todos los precios de los factores por una misma constante, la cantidad demandada de cada uno de esos factores no cambia. Esto implica que los precios relevantes no son los precios absolutos, sino los precios relativos de los factores. Esta propiedad tiene coherencia, pues, por ejemplo, pensemos que somos un empresario y tenemos que producir una determinada cantidad de output, pongamos, por ejemplo, 100 unidades de output, para lo cual minimizamos los costes de producción eligiendo una cantidad de trabajo, por ejemplo, 3 trabajadores, y una cantidad de capital, por ejemplo, 5 máquinas. Si ahora se duplican tanto el precio del trabajo como el precio del capital y tenemos que seguir produciendo esas 100 unidades de output, ¿vamos a cambiar nuestra decisión de cuáles son las cantidades que demandamos de cada uno de los factores? Pues no, porque si antes ya estábamos produciendo de manera técnicamente eficiente, nuestra función de producción no cambia y tenemos que seguir produciendo lo mismo. Como lo que se han duplicado es simultáneamente ambos precios de los factores, el precio relativo de cada uno de ellos no ha cambiado. Por lo tanto, no es que ahora ocurra que un factor sea relativamente más caro o más barato que el otro. Por lo tanto, vamos a seguir demandando las mismas cantidades de inputs. Lo que cambiará es que el coste de producir esas 100 unidades de output va a ser mayor. De hecho, si tanto salario como capital se multiplican por 2, el coste de producir 100 unidades de producto también se va a multiplicar por 2.